Hola amigos, primer capítulo que estamos aquí con mi compadre Rodolfo en este tema que estuvimos tocando esta semana y estamos tocando el tema de los influencers y para ser realista Rodolfo, yo creo que la gran mayoría de los influencers de Chile no saben lo que es la tributación, no saben justamente qué es lo que tienen que hacer con los impuestos que le están advirtiendo ahora. Y tenemos una situación histórica que es la misma que tú contaste o narraste en uno de los videos, que es con Naya Fácil, que algunos pensaron que era broma, que era mentira. Finalmente se descubrió que era verdad, el monto aparentemente que tuvo que pagar fue bastante alto. Pero cuéntanos un poco de qué se trata el tema de los influencers y por qué la amiga Naya Fácil se vio involucrada en este tema mediático que fue en su momento. Claro, es sumamente común que nosotros cuando comenzamos a generar cualquier ingreso o cualquier proceso, tanto como influencer o también más avanzado ya cuando nos consideramos emprendedores, ¿cierto? El desconocer que tenemos que tributar. ¿Ya? Y dentro de ese desconocimiento, el caso emblemático de Nadia Fácil fue que básicamente ella siempre desconoció que al generar ingresos de forma mensuales, ¿cierto? O anuales, iba a tener que estar afecta a pago de impuestos. Y esto nos pasa de forma transversal siempre y es sumamente importante el saber que cuando uno tiene ingresos, sea cual sea la naturaleza de ese ingreso, debe estar afecto a una tributación. Y ahí es donde nos encontramos con el caso de la gran cantidad de impuestos que tuvo que pagar Naya Fácil por ese desconocimiento. Y si a eso nosotros lo agregamos el no estar formalizado, se nos va a hacer mucho más complicado la tributación final de este proceso. Ya, pero ahí, por ejemplo, Rodolfo, yo creo que la gran pregunta es la siguiente. Si tú estás haciendo un trabajo, estás haciendo una pega y resulta que no compráis supongamos, no estáis comprando un producto, sino que así como lo mismo estamos haciendo nosotros con el Feña, llegamos, grabamos, Claro, ¿por qué tengo que pagar por esto? ¿En qué momento se genera justamente la necesidad de pago y cómo la gente puede entender el por qué sucede esto? Yo creo que la gente debe pensar, oye, pero si nos están depositando 5 lucas en Patreon o nos están dando algún tipo como de bonificación, algún tipo de reembolso por el material que estamos haciendo y algo que es un desgaste propio mío, ¿cachai? ¿Por qué se genera esta figura? claro, aquí lo importante es sumamente simple entender que lo mismo que expresé anteriormente, cuando nosotros tenemos ingresos y cuando tenemos, no sé, generamos contenido, estamos en alguna plataforma, tenemos alguna app que nos genera ya sea dinero, aunque sean 5.000 pesos, 10.000 pesos, tenemos algún tipo de canje, nosotros siempre debemos eso informarlo. En este caso, a la institución que nosotros le informamos, ¿cierto? Es al Servicio de Impuesto Interno. Debemos informarle que tenemos esos ingresos para que estos ingresos, ¿cierto?, se vean afectos a impuestos de forma primitiva. Todos dicen, o todos hablan de impuestos anuales, que es el impuesto a la renta, y recordarle que cuando nosotros llegamos a nuestro global complementario, que muy pocos lo conocen, pero es importante, lo vamos a hablar más adelante, cuando nosotros llegamos a un tramo, nos vamos a ver siempre afectos a impuesto a la renta. Por eso es que siempre es importante el tener presente que cualquier ingreso que generemos, vía nuestro esfuerzo, vía el tener una red social, vía el vender algún producto o vender cualquier tipo de material digital en algún momento, que es lo que hacen los influencers técnicamente, vamos a estar afecto a impuesto a la renta. O sea, la bajada práctica del influencer no es un ser especial. No es como cualquier persona. No es que haya algo contra ellos o finalmente sea una ley que a ellos les abarca, sino que es simplemente un segmento que no cumplía con esta formalidad, que es como tú decías delante, antes que grabáramos, tú estabas ahí comentando de que, oye, esto es lo mismo que nos pasa a los que trabajamos con sueldo, esto es lo mismo que le pasa a los que trabajan con boleta en horario. El tema es que aquí no está formalizada la forma de recibir los ingresos. Claro, eso es lo importante. Es sumamente importante también identificar que cuando nosotros no tenemos algo formalizado, evidentemente vamos a desconocer. Y siempre nos ha pasado históricamente, esto pasa a nivel de crear un negocio chico, un almacén, pasa a nivel de cuando que todos se sintieron amenazados ahora cuando empezaron a pedir, ¿cierto?, a las aplicaciones de pago que les entregaran dinero, que también es un tema sumamente importante, que entregaran la información de las transferencias, ¿cierto?, de los dineros que se reconocían por estos métodos de pago.
es muy similar a lo que pasa con los influencers. Son personas que no están formalizadas, que desconocen que tienen que pagar impuestos tanto mensuales como anuales, y desconocen que detrás de cualquier creación de ingresos a una persona va a estar afecto a impuestos. Más que nada de desconocimiento. Y ahí es donde Claro. nosotros tendríamos que luego establecer lo importante de cada vez que uno tenga una actividad económica. Entienda esa actividad económica, no necesariamente decir, sí, yo hago, no sé, fabrico algo, vendo un producto, pero ¿a qué me refiero con actividad económica? A que estemos generando cualquier tipo de ingreso, siempre vamos a estar afectos tanto a impuestos anuales como a impuestos mensuales. Y ahí es donde está la complicación de los influencers, porque históricamente los influencers nos vamos a encontrar con muchos chicos muy jóvenes que no tienen por qué saber que tienen que pagar impuestos de forma anual o de forma mensual, y que ni siquiera en su cabeza tenían pensado algo sumamente importante. Estoy creando contenido, estoy creando algún producto, estoy llegando a tener cierta notoriedad que me va a generar algún ingreso en alguna de mis aplicaciones, tanto, ¿cierto?, no sé, aplicaciones donde reproduzco videos, o donde incluso en algún momento me va a contactar una empresa para que mediante mis videos, ¿cierto?, genere algún tipo de reconocimiento a una marca, y por ahí me van a entregar algún canje, algún beneficio, me pueden entregar ingresos, ¿cierto? O lisa y llanamente ya soy tan importante en un segmento que genero algún producto o algún servicio que finalmente va a estar afecto, al ser un ingreso, ¿cierto?, va a estar afecto a un pago de impuesto tanto mensual como anual. Perfecto. Ahí quiero tomar un tema que creo que es bueno también decirle a la gente. Todo cuadra, se supone que nosotros estamos tratando de enseñar a la gente por qué suceden las cosas, Exacto. para que todo le cuadre, y finalmente que lleguen a las conclusiones. Quería aterrizar un poco, Rolfo. Estábamos hablando recién y decíamos que, bueno, ahora producto de las campañas electorales aparecen siempre los números de esta es la gente que trabaja, esta es la gente que no trabaja, y hay un número que está apareciendo el otro día y es el 70% de Chile más o menos no tributa por algunas cosas que vas a explicar tú, que tienen que ver justamente con que existe un tramo de exención, que es cercano a los 11 millones, tú comentabas ahí delante, cercano a los 11 millones, y eso significa que cualquier persona que durante el año gane hasta 11 millones o transparente hasta 11 millones no va a tener que tributar, y es donde normalmente nosotros nos damos cuenta, o nuestros papás nos dan cuenta, normalmente no tenemos la claridad de que eso sucede. Entonces yo entiendo que también habría que superar esos montos recién para que esta persona que se formalice, supongamos que hay un amigo que está formalizado, a lo mejor está en su carrera ascendente de influencer, a lo mejor todavía su monto, no sé, pues a lo mejor entre plataformas le pagarán 500 lucas, no va a llegar a los 11 millones, eso significa que él no va a estar afecto a impuestos, pero sí estaría formalizado Y tributaría. y por lo tanto tributaría sin pago, que sería básicamente lo que sucedería. Eso es sumamente importante. Lo importante es establecer, que lo mismo que explicó Diego, ¿cierto?, que de primera forma, ¿cierto?, cuando nosotros nos formalizamos, lo más probable es que nuestros impuestos anuales en algún momento estén en un tramo exento, ¿ya? Y lo mismo que explicabas tú, nosotros estamos muy mal acostumbrados a no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos todos los que trabajamos, ¿cierto?, ya sea en remuneración o asalariados, que estamos contratados en una empresa, estamos acostumbrados que dentro de nuestro mismo sueldo nos descuente el impuesto único en nuestra empresa, y finalmente nosotros ni siquiera pasamos por un proceso de renta en algunos casos. Las personas que tienen, ejemplo, están contratadas y tienen algún otro tipo de ingresos y generan boleta de honorario, y en esta sumatoria no llegan a pasar el primer tramo que está exento, eventualmente también sienten que no pagan impuesto a la renta. Lo mismo pasaba históricamente con los negocios más chicos, que en toda su operación anual, ¿cierto?, llegaban a tener montos menores a 10 millones de pesos de ingresos. Finalmente, en la tributación personal del dueño de este negocio, terminaba no pagando impuestos. Por eso siempre tuvimos ese muy mal concepto de devolución de impuestos. Claro. Y en base a esto nos pasa mucho ahora al contactar a nuestros amigos influencers que nos han ido entregando experiencia, el que ellos no sabían que tenían que pagar impuestos, porque muchos vienen del mundo en que trabajan en alguna empresa, en el que emiten boletas de honorario, y dentro de esta emisión de boletas de honorario aún están bajo el tramo de pago de impuesto a la renta, ¿cierto? Y finalmente ellos sienten que nunca han pagado impuestos, pero ya lo que estamos viendo hoy día, y lo que explicabas tú en algún momento, ya dentro de este 70%, los que son influencers van quedando
año tras año, ¿cierto? Ya ha pasado de forma súper exponencial, que nuestros amigos influencers empiezan a tener ingresos más importantes. Y ahí es donde deben tener mucha precaución y el ya saber que van a estar afectos a la tributación de impuestos a la renta todos los años. Claro, ahí lo interesante para todas las personas que están, que estos son temas complementarios. O sea, podríamos hablar de la renta todo el rato, Claro. y no estaríamos saliendo del foco. Estamos trabajando con el Rodolfo también en una ayuda, una calculadora de influencer, que probablemente en la semana vamos a hablar de eso y van a permitir que ustedes básicamente pongan ahí como cuánto es lo que ganan mensual, y van a saber si pueden quedarse tranquilos porque van a tributar sin pagar, o si van a tener que empezar a juntar platita para poder pagar los impuestos. Pero eso me lleva a la otra pregunta, Rodolfo. Ya entendiendo que los muchachos tienen que interiorizarse un poco con el tema de la renta y nosotros los vamos a ayudar, ¿cómo elegí finalmente qué es lo que tienes que... Todos tienen que ser empresas, todos pueden ser boletos de honorario? ¿Hay algo en que deba fijarse las personas para poder tomar esa decisión, ya entendiendo y habiendo comprendido que efectivamente tengo que tributar, efectivamente tengo que formalizarme? ¿Cuáles son las formas de formalizarse? Claro, Diego, ahí es sumamente importante, como lo decías tú, una vez que ya entendemos que debemos formalizarnos porque tenemos una actividad económica, ¿cierto? Tenemos un ingreso, ahora viene lo importante, pues es saber cómo vamos a tener que funcionar, ¿cierto? Y preestablecimos que, ¿cierto? Hasta 10 millones de pesos, lo más probable, muy cercano a eso, no vamos a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Pero sí es sumamente importante, previo a eso, establecer cuál es nuestra forma de operar. De ahí, en este caso, debemos establecer que podemos tener varias figuras. Ya las más importantes, o las tres más importantes, podrían ser el influencer que crea contenido en alguna plataforma, ¿cierto? Y ese contenido lo digiere alguien nacional o alguien del extranjero, pero funciona mediante algún tipo de plataforma extranjera. También existe este mismo tipo de influencer que hace lo mismo técnicamente, o muy similar, pero que ya lo hace para empresas. Y finalmente, cuando ya llegas a tener cierto reconocimiento, puede ser, y que lo hemos visto mucho en otros tipos de influencers, que también pasó en el caso emblemático, de que ya funcionan con empresas. O sea, ya creaste un producto, ya pasas a ser tú en parte un producto importante, ¿cierto? Que te permite generar más alcance en redes sociales, el que solo te nombren, ¿cierto? Que una empresa tenga un reconocimiento, y por ahí puedes crear alianzas con empresas. Ahí tienes otro tipo de formalización. Y finalmente, en estas tres formalizaciones es donde nosotros tenemos que abocarnos, porque va a cambiar nuestra tributación en cuanto a si funcionamos con empresas o con una empresa internacional o una app internacional que tiene nuestro contenido, si funcionamos con empresas nacionales y finalmente por este medio generamos algún tipo de contenido, venta de productos, y la final cuando ya nos consideramos una empresa y pasamos a ser más un emprendedor. Claro. Y en ese sentido importante, Rodolfo, decirle a la gente que tiene que interiorizarse, porque finalmente funcionan de manera diferente. Claro. Por ejemplo, la empresa te obliga a llevar una vida continua de cumplimientos tributarios que no es la misma en el caso de las boletas, donde, por ejemplo, si yo boleteo hoy día y no vuelvo a boletear hasta diciembre, no hay un formulario que me obligue a hacer el movimiento todos los meses. En cambio, la empresa tiene un tipo de movimiento mucho más basado en obligaciones. Claro, en obligaciones continuas. Y ahí lo importante es saber en qué etapa estamos. Si nosotros estamos en la etapa que somos influencers, que nuestro servicio, ¿cierto? Nuestro producto está siempre en la línea, en línea, y es de ahí donde se va a descargar, nosotros vamos a tender a crear nuestra empresa de forma personal, o sea, nosotros somos la empresa. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos que iniciar actividades, ¿cierto?, de segunda categoría, por lo tanto vamos a estar exentos a impuestos mensuales. Pero ojo, chicos, no quiere decir que no tengamos que pagar impuestos. Ya es sumamente importante el estar exento a IVA, que es lo que todos conocen como impuestos mensuales. No quiere decir que no vamos a tener que declarar un formulario 29, porque cuando nosotros iniciamos actividades de segunda categoría, porque somos emisores de boleta de honorario, nos va a pasar que si nosotros emitimos esa boleta de honorario a una empresa en el extranjero, nosotros nos tenemos que hacer cargo de la retención. Claro. Y pagarlo todos los meses vía formulario 29. Por lo tanto,
este formulario 29 sí va a estar afecto técnicamente a un impuesto especial, que es un prepago de impuesto a la renta, que es vía la retención del honorario. Y si lo hacemos a una empresa nacional, nos vamos a encontrar que nosotros no tenemos que hacer la retención de honorario. Y por ahí nos despreocupamos y pasa lo que decías tú, Diego. Claro. Que lo más probable es que no tengamos que declarar todos los meses el formulario 29, pero sí en algún momento nos van a retener un porcentaje que es importante, que hoy en día es el 14,5%, que no debemos sacarlo tampoco de la visualización, y nunca he escuchado a alguien que lo diga. Cuando nosotros emitimos boletas de honorarios de forma mensuales, ya sea a alguien en el extranjero o a alguien acá, a una empresa nacional, siempre vamos a tener que o nosotros pagar el 14,5 o nos van a retener el 14,5. Y ya en el caso que decidamos, ¿cierto?, tributar como empresa, ahí todos sabemos que vamos a tener que estar afecto a el impuesto mensual, que es el IVA. No me gusta llamar el impuesto mensual porque básicamente el IVA no lo pagamos nosotros, Claro. pero sí nosotros vamos a tener que retenerle un 19% a nuestros clientes, a nuestras empresas a las cuales nosotros les generemos contenido, ¿cierto? Vendamos un producto o vendamos un servicio siendo influencer, vamos a tener que todos los meses emitir esa boleta, esa factura, ¿cierto? Con ese 19%, retenerlo y hacernos cargos de, como empresa, pagar ese impuesto vía formulario 29 todos los meses. Claro, y ahí siempre va a ser necesario tomar la decisión correcta, que sería cuál de los dos caminos te conviene más, tanto sea por la carga de obligaciones como por la carga tributaria, que sería lo que ganan básicamente, cómo lo puedes manejar mejor. Además que también, porque no lo podemos dejar afuera, también hay muchas empresas que te piden el hacerlo mediante factura porque es mucho más coherente para poder hacer el uso de los gastos muchas veces. Entonces también muchos amigos se van a ver obligados a formalizar inclusive como empresa por obligación, y es importante que ellos también se interioricen, ¿cierto? Claro. Rodolfo, para que vamos cerrando, ¿cuáles son los servicios que finalmente los amigos que son influencers, porque a lo mejor hay algún influencer que decir, no, pero es que a mí tal cosa es esto, esta otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es músico, que es una guitarrista, no voy a decir su nombre, pero normalmente hay una marca de pisco que le debe regalar su caja de 20 piscos, con los cuales puede hacer la historia, ella sabe quién es, ella hace la historia y todo eso. Ese tipo de movimientos como de canje están involucrados, ¿y cuáles son en realidad todos? El tan conocido canje. Sí, mira, la verdad es que Ahora si ese pisco nos quiere auspiciar a nosotros. cualquier actividad que ustedes desarrollen, ¿cierto? O cualquier proceso de influencer o de creador de contenido, ¿cierto? O ya de tu producto, que genere una retribución, ya sea monetaria o de producto, y ahí vamos a entrar en los productos. Si nosotros estamos en una red social como Instagram y monetarizamos porque nos hacen clic, porque hay publicidad, ¿cierto? Si vendemos nuestros videos, si tenemos alguna suscripción, si eventualmente tenemos, no sé, vendemos nuestra imagen porque ya, no sé, hacemos videos chistosos, hacemos videos de cualquier tipo de índole y ese video se vende como un paquete de algo y eventualmente tenemos ingresos, eso también se debe informar o se debe tributar. Si tenemos el tan conocido canje, que es sumamente importante también, ¿ya? Y ahí también es un tema para hablar muy largo con el tema de los canjes. Siempre todos piensan que no se debe tributar, pero sí. Finalmente, todo lo que nos entrega a nosotros un ingreso aparte o que tenga una retribución por lo que nosotros hacemos, se tiene que informar, se debe generar una boleta de honorario, a lo menos, o se debe generar la respectiva factura para poder finalmente tributar. Perfecto. Rodolfo, ¿algún resumen para los amigos, para que entiendan qué es lo que tienen que hacer en base a todo lo que hemos conversado? Súper simple. Si tú ya estás generando contenido, estás teniendo ingresos, estás teniendo algún tipo de retribución por esto, primero no asustarse, esto no es tan terrible. El saber que debemos formalizar, ¿cierto?, nuestra situación, cómo nos formalizamos nosotros en Chile cuando tenemos ingresos, con un inicio de actividades. Ahí vamos a tener que decir de forma súper sencilla si iniciamos actividades de primera categoría o de segunda categoría. Las únicas diferencias que en primera categoría son empresas, ¿cierto? Y ahí estamos declarando que somos una empresa ya. Y por lo tanto vamos a tener obligaciones que siempre Diego habla, que son como la creación, ¿cierto? El generar todos los meses formulario 29, el estar afecto a la renta, el tener que crear la sociedad inicialmente, ¿cierto? La patente. La patente, que Sí, a todos se les queda por fuera. ¿Ya? Todo ese pack siempre nosotros los vamos a ayudar a saberlo, ¿cierto?, de forma correcta, o a ver paso a paso.
Y aparte de eso, si nosotros consideramos que vamos a hacer segunda categoría, el saber que igual vamos a tener que iniciar actividades, el saber que todos los meses vamos a tener que declarar lo más probable en nuestro formulario 29, el estar consciente que hay una retención de por medio, que se debe pagar vía ese formulario 29, y en ambos casos vamos a todo esto a finalizar con nuestros procesos de renta, donde finalmente vamos a ver si somos afectos o no a tributación anual, que básicamente el saber si vamos a tener que pagar o no impuestos anuales. Claro. Bueno, para ir cerrando, nosotros vamos a dejar una calculadora para que los amigos puedan preguntarnos. Ahí después nos pueden preguntar por redes sociales. Esa calculadora la vamos a dejar ahí dentro de la descripción del video para que los amigos la busquen. Y yo creo que ahora sí todo cuadro. No, Todo cuadro. Gracias.